Buenas tardes. Vamos a hablar de encefalopatía crónica no evolutiva. Según Aristóteles, solamente hay una fuerza motriz, el deseo. Antes de hablar de la definición de encefalopatía crónica no evolutiva, deberíamos hacer una aclaración, ya que habitualmente se la define como parálisis cerebral, término que fue tomado del inglés cerebral palsy, que en realidad significa un padecimiento, un sufrimiento cerebral en el cerebro inmaduro, y en realidad no una parálisis, sino que un daño. Va a sufrir en algún momento peri o postnatal. Este daño no es progresivo, los que van a progresar o modificarse son los síntomas. Por lo tanto, sería más correcto hablar de encefalopatía crónica no evolutiva. La definición clásica es que es un trastorno del tono postural y del movimiento de carácter persistente pero no invariable, secundario a una agresión no progresiva a un cerebro inmaduro. Es decir, que podríamos decir que bajo el concepto de ECNE se incluye un grupo heterogéneo de patologías que obedece a etiologías diferentes, que se va a presentar con aspectos clínicos diversos con un pronóstico variable. Obviamente va a depender de la clínica del paciente. Es un desorden sensorio-motor que afecta al niño en forma global, bio, psico y socialmente. Como vimos en la clase de esquema corporal, el niño con disfunción motora, por su dificultad para moverse y su limitación para explorar el ambiente, va a tener un déficit en su experiencia sensorial, y esto va a producir deficiencias en sus capacidades perceptuales y cognitivas, lo que va a dar como resultado un esquema corporal inadecuado. Las características de la ECNE son las siguientes. Es una lesión, como dijimos antes, que actúa sobre el cerebro en formación. La lesión no es progresiva, lo que sí va a progresar o modificarse es la sintomatología. Va a presentar alteraciones del tono postural y del movimiento. Y obviamente hay una interferencia en la maduración neurológica a consecuencia de la lesión cerebral. Como causa de la ECNE hay múltiples causas, peri y postnatales. Estas son algunas, obviamente no son todas, igual son muchas de las que vamos a enumerar aquí. Prenatales tenemos insuficiencia cardíaca o intoxicación por monóxido de carbono de la madre, anemia materna, torsiones del cordón umbilical y formación de bridas en la membrana amniótica, malformaciones congénitas del cerebro, diabetes materna, alteraciones tóxicas por radioterapia de la madre, nefropatías o intento de aborto por medios químicos e infecciones por virus. En el primer trimestre de gestación, rubiola, papera y hepatitis, luego por toxoplasmosis. Causas perinatales. La hipoxia en el momento de parto es la lesión más grave y frecuente. El parto prolongado, el insuficiente aporte de oxígeno
al niño debido a la insuficiente dilatación de los pulmones del niño, obstrucción de sus vías aéreas, de sus vías respiratorias, malformación de la placenta y sangre materna escasa en oxígeno por diversas razones. Y como causas postnatales, la meningitis es una de las causas más frecuentes dentro de las enfermedades infecciosas. Las lesiones cerebrales por traumatismo también son una causa bastante importante. De hecho, en uno de los institutos donde trabajo, he atendido a una niña con un traumatismo cráneoencefálico, una niñita de 2 años, que se le cayó una televisión en la casa, jugando, no recuerdo ahora cómo, se le cayó la cabeza y dio como resultado un TEC. Afecciones cerebrales debido a sustancias tóxicas como plomo, veneno, pesticidas, etc. Difteria, escarlatina, sarampión también afectan el cerebro en los primeros meses de vida. Y por último, el kernicterus, que son niveles muy altos de bilirrubina que pueden acumularse en el tejido cerebral, provocando complicaciones neurológicas graves como daño cerebral e hipoacusia. Bien, vamos a hablar del desarrollo motor en la ECNE. Vamos a ver que este desarrollo está interferido por la lesión. Esto va a provocar una anormalidad expresada fundamentalmente en un retardo, o sea, del desarrollo, o una detención en algún momento. Vamos a observar que se presentan dos procesos íntimamente relacionados entre sí y directamente contrapuestos a los del desarrollo normal. Uno es el mecanismo reflejo postural anormal y el otro es la detención indebida o anormalmente prolongada de los patrones primitivos en masa de la primera infancia. Vamos a ver de qué se trata. Vamos a hablar del mecanismo reflejo postural anormal. Eso quiere decir que está insuficientemente desarrollado y se va a manifestar por un deficiente o nulo control cefálico, falta de equilibrio y falta de reacciones de defensa. Todas estas dificultades están asociadas a un tono postural anormal, es decir, que no desarrolla un tono postural contra la gravedad como en el desarrollo normal, sino que su cuerpo sigue la dirección de la gravedad. Bien, vemos ahora la liberación de los reflejos tónicos, ¿sí? Vamos a observar una actividad extensora en decúbito dorsal y flexora en decúbito ventral. Con esto se va a producir la liberación de los reflejos tónicos. Reflejo tónico cervical asimétrico, reflejo tónico cervical simétrico, reflejo tónico laberíntico y las reacciones asociadas. Vamos a ir viendo ahora uno por uno. El reflejo tónico cervical asimétrico es el que habitualmente vemos en los bebés. El miembro superior rostral va hacia la extensión, el nucal a la flexión. Es decir, que si quiere tomar algo, mira, lo agarra, o lo observa, mejor dicho, pero para poder agarrarlo, para poder flexionar la mano y el miembro superior, tiene que girar la cabeza y en ese caso el miembro superior se flexiona. O sea que es la persistencia de un reflejo de los niños más pequeños. El reflejo tónico cervical simétrico es aquel que, ante la flexión de la columna cervical se flexionan los miembros superiores e inferiores
y ante la extensión de la columna cervical se van a extender los miembros superiores e inferiores. Vemos cómo esto va a interferir en los movimientos del niño, ¿sí? O sea, si cuando bajamos la cabeza nos flexionamos y cuando subimos la cabeza nos extendemos, sería imposible cualquier tipo de movimiento disociado e independiente. Son movimientos que se dan en bloque. El reflejo tónico laberíntico también nos muestra también esta reacción en bloque. Si vemos que si lo colocamos al niño en decúbito dorsal, va a ir hacia la extensión de tronco y extremidades. Y como vemos en la foto, si lo colocamos en decúbito ventral, irá hacia la flexión de tronco, de cadera y de miembros superiores. Las reacciones asociadas son más manifiestas, las podemos observar mejor en los niños con hemiparesia. Vamos a observar, como en el caso de esta niñita, cuando al tomar un objeto, en este caso una pelota, con su mano derecha, el lado parético reacciona y va hacia la flexión, ¿sí? O sea, miembro superior e inferior reaccionan hacia la flexión ante el estímulo de tomar algo con la mano no parética, ¿sí? Entonces, todos estos reflejos van a estar presentes en distinta medida en el niño con encefalopatía crónica no evolutiva, provocando posturas y movimientos anormales con patrones bien definidos de coordinación que son incompatibles con la actividad motora normal. Lo que vamos a ver es que el desarrollo motor del niño con ECNE se retrasa, desorganiza y perturba como consecuencia de la lesión. Vamos a ver ahora la clasificación según su distribución. ¿Sí? Según su distribución vamos a tener diparesia, cuadriparesia espástica o atetoide y hemiparesia. Bien, la diparesia, ahí lo que vamos a observar es que está afectado todo el cuerpo, pero más los miembros inferiores que los superiores. Generalmente va a presentar una espasticidad más o menos simétrica, un buen control cefálico, el lenguaje está poco o nada comprometido, muchos van a presentar estrabismo, en general van a presentar un buen nivel cognitivo. En la cuadriparesia vamos a ver que está afectado todo el cuerpo, miembros superiores e inferiores. Vamos a ver que cuando veamos el tono, vamos a ver que hay hipotono en miembros superiores e inferiores e hipotono en tronco. Acá, a diferencia de la diparesia, la espasticidad tiene una distribución asimétrica, ¿sí? Una parte del cuerpo, generalmente un hemicuerpo, va a estar más afectado que el otro. También puede tener una distribución cruzada, ¿sí? Un miembro superior y el miembro inferior contrario. Lo que sucede es que esto va a favorecer la instalación rápida de escoliosis, cifoescoliosis, deformidades flexoras de cadera, de rodilla también, y subluxación de cadera es lo más frecuente. Acá vamos a observar un control cefálico inestable, ¿sí? Hay mayor compromiso en el control cefálico.
va a estar muy comprometidos los miembros superiores, va a haber compromiso en el lenguaje, puede estar más comprometida la visión y generalmente va a presentar un bajo nivel cognitivo. En la cuadriparesia tetoide se suma la tetosis, ¿sí? También va a estar afectado todo el cuerpo, pero más el tronco y los miembros superiores más que los inferiores. O sea que tiene una distribución asimétrica con un tono muscular inestable que va a fluctuar entre la hipotonía, el tono normal y la hipertonía. Va a presentar ausencia de control postural, justamente porque van a afectarse los músculos axiales, o sea, los de la postura, los que nos facilitan la postura. Va a haber falta de cocontracción muscular, movimientos involuntarios, que estos van a ser rápidos, bruscos, de amplio rango y desorganizados, y no poseen alineación de cabeza, tronco y extremidades. También, debido a la ataxia, a la tetosis, van a presentar defectos en el habla, en el nivel cognitivo va a ser variable y emocionalmente también van a ser inestables y se van a frustrar con mucha facilidad. Por último vemos la hemiparesia, donde está involucrado un hemicuerpo. Habitualmente vamos a ver más afectado el miembro superior que el inferior. Habitualmente son espásticos. Al principio se reconoce por la asimetría de la postura y de los movimientos, que no debemos confundir con la asimetría normal de los primeros 4 meses de vida. La mano del lado afectado se va a presentar cerrada, habitualmente con el dedo pulgar incluido. No llega a la bilateralidad en el uso de las manos en la línea media. No puede rolar hacia el lado no afectado porque el afectado no inicia el movimiento. Le va a costar sentarse. Gradualmente se va a orientar hacia el lado sano. Las reacciones de base van a estar ausentes en el lado parético y la bipedestación y marcha van a observarse con patrones anormales. Ahora, según la clasificación, si tomamos el tono postural, vamos a tener espasticidad, que puede ser severa o moderada, hipotonía, atetosis o ataxia. ¿Sí? Vamos a ver las características de cada uno de estos casos. Las características del niño espástico. ¿Sí? La espasticidad se ha descrito como una cocontracción muscular exagerada. Es un desorden del movimiento con reflejos propioceptivos exagerados. Dentro de la distribución habitual vamos a encontrar la cuadriparesia, la hemiparesia y la diparesia de la que estábamos hablando recién. Entonces vamos a ver una exagerada cocontracción muscular, un movimiento escaso o ausente en las zonas afectadas, va a depender del grado de espasticidad. Las reacciones asociadas pueden ser vistas en los casos graves solo como un cambio en el tono. Contracturas que pueden llevar a fijaciones o subluxaciones. Reacciones de balance ausente. Pueden estar presentes las reacciones de enderezamiento. Va a tener problemas asociados, respiratorios, cognitivos, de la alimentación y la bebida, del habla, constipación y convulsiones.
La constipación es un tema complejo porque muchas veces debido a esto los niños convulsionan, ¿sí? Debido a que no pueden evacuar, se generan dolores, dificultades y eso lamentablemente les promueve una convulsión. Son niños que están emocionalmente afectados en relación al movimiento, son asustadizos, porque bueno, no pueden adaptarse emocionalmente de la misma manera que no pueden adaptarse al movimiento, ¿sí? Por lo tanto, habitualmente son pasivos y van a tener alteraciones sensoriales. Bueno, acá podemos observar en esta fotografía de frente y de perfil la deformidad de este niño con una cifoescoliosis, ¿sí? Este es un niño que presenta una hemiparesia, donde vemos su hemicuerpo izquierdo, la gran diferencia que hay entre el miembro inferior derecho e izquierdo. Vemos esta reacción asociada para poder mantener el equilibrio que lo lleva justamente a la escoliosis, ¿sí? Acá vemos a esta joven presentaba una cuadriparesia, pero con su hemicuerpo derecho más afectado. ¿Sí? Vemos la inclinación de la cabeza para sostener cierto equilibrio, también ayudada por su mano izquierda. Esta otra joven, también una cuadriparesia, pero con mayor compromiso en el hemicuerpo izquierdo. En este caso, observen el grado de escoliosis de esta joven, a pesar que lo que estamos viendo es posterior a una cirugía de columna, o sea, se le colocaron barras que son flexibles, es una nueva forma de cirugía, una técnica quirúrgica más novedosa, pero bueno, no se le pudo aplicar otro tipo de barra porque era realmente muy severa su deformidad. Vamos a ver las características del niño hipotónico. ¿Sí? La mayoría de los niños con acné al inicio presentan flacidez, sobre todo los nacidos a pretérmino con menos de 28 semanas de gestación. Esta hipotonía puede ser entonces un estado transitorio hacia la espasticidad. Como les decía antes, muchos niños con encefalopatía presentan hipotonía en su tronco. ¿Sí? Los niños espásticos, en la cuadriparesia espástica, lo que vamos a observar es eso, ¿sí? Hipertonía en miembro superior e inferior e hipotonía en tronco. También es común este cuadro del niño hipotónico en niños que padecen algún tipo de síndrome. ¿Sí? Poseen poca o nula movilidad, no responden a estímulos ambientales, van a tener una insuficiente cocontracción de los músculos del cuello y del tronco, dando como consecuencia insuficiente control cefálico y una amplitud aumentada al movimiento pasivo. Van a presentar problemas de respiración, alimentación y bebida, un estado de alerta reducido. Emocionalmente van a ser bebés tranquilos, son los típicos bebés buenos, donde los dejan, se quedan, porque lamentablemente no tienen la capacidad de poder moverse por sí solos.
Los problemas más frecuentes que vamos a observar son falta de alineación por carecer de estabilidad proximal y luxaciones de mandíbula y hombro por mal manejo y de cadera por malas posturas sostenidas. El niño con atetosis, en este grupo lo que resulta es por un daño en los ganglios basales que se va a expresar en movimientos involuntarios. Habitualmente es una cuadriparesia, ¿sí? Con un tono muscular inestable y fluctuante, carecen de cocontracción proximal, por lo tanto no pueden mantener una posición estable contra la gravedad. La falta de correspondencia entre agonistas, antagonistas y sinergistas determina movimientos espasmódicos y de rangos extremos con falta de rangos medios y raramente se presenta pura, sino asociada a la espasticidad. Estos son casos sumamente complejos, son los típicos niños distónicos. Esta dificultad para sostener una postura va a hacer que nuestro trabajo sea realmente muy arduo. Son niños complejos y se frustran justamente cuanto mejor nivel cognitivo tienen, al no poder lograr lo que ellos quieren hacer por estas dificultades en mantener la postura. Entonces el brazo se les escapa, quieren agarrar algo y obviamente esta mano va a ir a cualquier lado menos a donde ellos quieren. Entonces tenemos que trabajar muchísimo sobre todo lo que tiene que ver con los músculos proximales, etcétera, y darles confianza y demás. Es un trabajo sumamente arduo porque son los más complicados. Los niños con ataxia también es bastante similar. Vamos a tener un bajo tono postural, ¿sí? Según la clasificación internacional, vamos a tener la ataxia simple congénita, la diplejía atáxica y el síndrome de desequilibrio. Se debe predominantemente a lesiones en el cerebelo y esto va a producir dificultades en la modulación de la fuerza y la graduación de la modulación del movimiento. ¿Sí? Acá lo que va a presentar es un tono postural bajo, pero no excesivo, falta o pobre cocontracción proximal. Vemos que hay una similitud con el niño con atetosis, una incorrecta coordinación del movimiento, una inervación recíproca alterada, que nos va a dar también, ¿no? O sea, una falta de coordinación entre antagonistas y sinergistas y agonistas, reacciones de balance no adecuadas, y son niños susceptibles obviamente a sufrir accidentes, porque, bueno, tal vez puedan sostener una postura en bipedestación, pero con grandes posibilidades de caerse. Los problemas asociados vamos a encontrar falta de control y selectividad en las manos, falta de independencia de los movimientos de ojo y cabeza, o sea, va en bloque, disartria, problemas de deglución, dificultad en la percepción y dismetría. Asociado a la ECNE vamos a tener múltiples problemas, ¿sí? Deficiencia mental, defectos del habla, como hemos venido comentándolo, desórdenes convulsivos, disturbios sensoriales de audición, visión
y tacto, dificultades en la percepción, desórdenes emocionales, alteraciones de la conducta y dificultad en el pensamiento conceptual. ¿Sí? Esto es algo que ya se los comenté en su momento. Son niños que no llegan, en la mayoría de los casos, a lograr la función simbólica. Entonces son niños muy concretos. Creo que yo esto ya se los comenté, de esta pacientita, a la cual en determinado momento le dije, la traté de muñeca y me dijo, yo no soy una muñeca. No comprendió que era una manera amable de dirigirme a ella, sino que se comparó con el objeto muñeca. Todos los disturbios sensoriales son muy complejos y van a alterar mucho el desarrollo motor, cognitivo, ¿sí? O sea, los problemas de audición, de visión, alteraciones en la propiocepción, ¿sí? Vamos a tener niños que va a ser muy difícil tocarlos porque van a tener que ir a hacer algún tipo de terapia de integración sensorial, porque el tocarlos a veces, sobre todo con suavidad, es como si los estuviéramos tocando con cuchillas afiladas. Los contactos es preferible que sean con mayor presión, ¿sí? Que hagan que sienta el cuerpo, ¿sí? Estos defectos del habla que también producen mucha, ¿cómo se dice? Que se frustren, porque va a depender también siempre del nivel cognitivo. El nivel cognitivo también va a depender de sus posibilidades de rehabilitación o de habilitación, pero también muchas veces les juega en contra este nivel cognitivo. Si tienen pocas posibilidades motrices, eso los frustra muchísimo, les genera problemas de depresión. ¿Sí? Bueno, una joven que yo atiendo hace muchísimos años, desde los 18 y tiene 35, en determinada oportunidad me dice, hablando de otras cosas, sí, fulanita, qué sé yo, tiene novio, porque yo nunca tuve novio. Bueno, estas cosas suceden, y estas cosas le suceden a estos jóvenes, estas personas. Esta joven tiene una cuadriparesia muy importante y un nivel cognitivo bastante bueno. De hecho, ella trabaja, y esto va a producir desórdenes emocionales, ¿no? Y a veces estos desórdenes emocionales en aquellos niños que tienen un nivel cognitivo un poquito más bajo, va a producir alteraciones en la conducta. Bueno, este dibujo en su momento lo vimos, pero bueno, fíjense la dificultad que tiene para expresar su esquema corporal, este niñito. Si hay una fragmentación de dónde está el cerebro, lo que es la cabeza, el cráneo no está cerrado, estos pies inmensos, unos brazos chiquititos, ¿sí? Fíjense qué fragmentación que hay de su cuerpo. Esto ya es más típico. Joana, en el momento de hacer el dibujo, tenía 22 años. Fíjense que está dibujando dos renacuajos, ¿no? Uno es ella y el otro soy yo. Y acá vemos también este dibujo que ya lo hemos visto oportunamente. Este joven que está en silla de ruedas, no puede salir de la silla de ruedas para trasladarse.
Y fíjense cómo incorporó la silla de ruedas a su esquema corporal, porque abajo, si vemos, los pies son dos rueditas y los brazos son como apoyabrazos. En realidad su cuerpo es rectangular, como el respaldo de la silla de ruedas, ¿sí? Bien. En su momento nosotros hemos hablado del juego y de la importancia del juego en el desarrollo cognitivo, motor, etcétera, del niño. Bueno, el juego también es importante para el niño con encefalopatía crónica no evolutiva, o sea, él también tiene que adquirir conciencia de sí mismo, de cómo explorar y llegar a conocer sus manos, la cara, los pies y demás partes de su cuerpo, darse cuenta de sus relaciones con los demás y comprender cómo funciona el mundo que lo rodea. Debido a sus dificultades de movimiento, equilibrio, coordinación visual y manual, habitualmente con problemas, como hablábamos, problemas agregados visuales y auditivos, estos niños van a necesitar mucha ayuda para lograr esto que estamos hablando. Sus progresos muchas veces van a ser lentos y requerirá de parte nuestra mucha paciencia, mucha comprensión y guía para ellos y para su familia. Habitualmente su capacidad de concentración y su habilidad para recordar son de corta duración y todas estas desventajas le impiden aprender de una manera natural a través del juego y a menos de recibir ayuda y aliento, le será imposible aprovechar las enseñanzas del juego y alcanzar su desarrollo potencial. Bien, vamos a hablar de un tema complejo que es sobre discapacidad y familia, porque hasta ahora hemos hablado del niño con encefalopatía crónica evolutiva, ¿sí? Pero este niño nace dentro de una familia. Y vemos que los distintos momentos de desarrollo en una familia que tiene un hijo con discapacidad serán atravesados por el hecho que esta familia se enfrentará al estrés de la cronicidad a lo largo del ciclo vital. El nacimiento de un niño requiere de una disponibilidad afectiva de los padres para ofrecer sostén, contención y satisfacción de las necesidades del niño. Como decía antes, esta familia se va a enfrentar al estrés de la cronicidad a lo largo del ciclo vital. La presencia de un niño con una discapacidad puede constituirse en un factor con influencia crítica sobre el vínculo paterno-filial. Se va a producir una brecha muy grande entre el hijo deseado, ¿sí? Y el que llega. Cuanto mayor sea la distancia entre la representación ideal del hijo y el hijo real, mayor será también el esfuerzo y trabajo psíquico que demandará la situación a la pareja parental. El momento de la sospecha y posterior confirmación del diagnóstico de la discapacidad de un hijo puede darse durante el periodo de gestación, al nacer, en momentos posteriores al nacimiento o durante el primer año de vida o también en otras etapas de su ciclo evolutivo. El tema es que cuando se confirma el diagnóstico promueve una crisis familiar. Esta familia irá pasando por distintos momentos. ¿Y por qué se los comento? Porque me parece que es muy importante, ya que nosotros cuando trabajamos con un niño no trabajamos solo con un niño, trabajamos con una familia.
Entonces, vamos a ver de qué se trata esto. Del duelo por el hijo sano que no está. Habitualmente, la familia va pasando por distintas fases. La fase de embotamiento de la sensibilidad, ¿sí? Sucede en los primeros momentos posteriores a la confirmación del diagnóstico, ¿sí? Puede durar horas o semanas. Están todos en estado de shock. El padre o la madre dice, es como si me hubieran dado un mazazo en la cabeza. Estaba aturdido. Era como si le estuviera pasando a otro. Luego tenemos un segundo momento, la fase de anhelo y búsqueda de la figura perdida. Se produce cuando los miembros de la familia comienzan a percibir la realidad de la situación que están atravesando, pero acompañada por un intento de no admitirla. No puede ser, no puede estar sucediéndome esto a mí, no puedo creerlo, se puede curar. También puede surgir la indiferencia, es decir, no puede ser, nuestro hijo, me lo cambiaron, no se parece a nadie. También en esta fase los padres expresan sentimientos de culpa. ¿Sí? La discapacidad del hijo puede ser vivida a nivel de fantasía, como haber fumado la mamá, no haberse cuidado en el embarazo, haber trabajado en exceso. Estos sentimientos de culpa también se le pueden transferir al médico obstetra, al pediatra, al cónyuge supuestamente portador del gen malo. Los padres pueden asumir también los sentimientos de culpa como propios o también colocarlos en otras personas a quienes responsabilizan por el daño del hijo, también en Dios o en el destino. En una tercera fase es la de la desesperanza y desorganización. En ese momento empieza a aparecer como respuesta emocional el sentimiento de que ya nada puede hacerse, que no se puede volver la situación atrás y se cae en una depresión, apatía y sentimientos de vacío. Es el momento en que más se manifiesta la sensación de que se rompen todas las ilusiones e ideales depositados en el hijo. Cuando el duelo sigue un curso favorable, hay un momento variable en cada familia en que se logra una renuncia a la esperanza de recuperar al hijo perdido. Y esta es la fase de reorganización. Es un momento en el cual se llega a un lento reconocimiento y aceptación de lo irreparable de la pérdida. Los padres comienzan a encontrarse con sus propios recursos y logran armar un nuevo orden familiar. Sobre la aceptación de ese hijo con sus limitaciones tal cual es y no tal cual como se deseaba que fuera. Cuando se produce esta aceptación, el hijo logra ocupar un lugar en esa trama familiar como un niño y no como un problema. La familia logra incorporar al niño a la vida del grupo, rearmando una nueva organización en la que se da a este hijo un lugar como los demás. Acá los dejo con unos besos. Muchas gracias.